Mis queridos hermanos, yo los saludo con la paz del Señor. Amén. Somos agradecidos a Dios en primer lugar por el privilegio que nos concede de poder estar aquí para grabar esta lección bíblica. Amén. También agradecemos a nuestro pastor por la oportunidad, amén, que nos concede para que juntamente aprendamos de esta lección del discipulado que es tan beneficiosa para nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, también queremos hacer mención y dar gracias a los hermanos que siempre están tras las cámaras, amén, porque si no fuese por ellos nosotros no estaríamos aquí en este momento, amén. Mis hermanos, yo invito a abrir sus Biblias. La lección que nos corresponde hoy desarrollar es la lección número 21, la lección, diríamos que para mí es la última grabación de esta lección, amén. Luego nuestro amigo Sergio él estará grabando la última lección que sería la número 22 y quiero decirles que para nosotros fue de mucho provecho, amén. Nosotros aprendimos mucho en estas lecciones. Invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, para estar leyendo y luego vamos a orar para dar comienzo a esta clase. Capítulo 28, versículo 16 al versículo 20. La lección bíblica tiene como títulos Ordenanzas bíblicas. Amén. San Mateo capítulo 28, versículo 16 dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a estar orando para dar comienzo a esta clase, que sea el Espíritu Santo abriendo nuestros corazones, amén, para recibir esta clase maravillosa. Y vamos a orar, como siempre tenemos por costumbre, por nuestro pastor presidente, nuestro pastor local, todos aquellos que están necesitados de nuestras oraciones, por los enfermos, y para que el Espíritu Santo esté dirigiendo esta clase, amén. Padre bendito, Dios celestial, gracias te damos, Señor Jesús, en estos momentos, por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar en tu presencia para desarrollar esta clase maravillosa. Aquí, Señor Jesús, te queremos pedir por nuestro pastor presidente, Ailton José Alves, su esposa, la hermana Judith, su familia. Dios bendice grandemente a tu siervo y la obra que tú has puesto en sus manos, oh Dios. Gracias te damos así también, te pedimos por los pastores misioneros, ayuda en especial a nuestro pastor Ubira Yara López, su esposa la hermana Raquel y su familia, Dios eterno, que tú has puesto en este tiempo para llevar esta iglesia a la Canaá celestial, mi Dios. Gracias te damos, ayuda a los que están enfermos, necesitados, oh Dios. Creemos que aún tú hoy tú puedes estar sanando y tu mano, Señor, puede operar milagros, Dios. Gracias te damos, que sea tu Espíritu Santo para con nuestras vidas, orientándonos en esta tarde y que podamos alimentarnos de tu palabra, oh Dios, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, nosotros con la ayuda de Dios vamos a desarrollar esta clase, la número 21, amén, que significa ordenanzas bíblicas, amén. Nosotros fuimos a buscar la palabra ordenanzas, amén, para tener un poco más de aclaración. Ordenanza es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos y que se caracteriza por estar subordinada a la ley según los diferentes ordenamientos jurídicos. Las ordenanzas pueden provenir de diferentes autoridades. Amén. ¿Y qué ordenanzas tenemos aquí en la Biblia? Nosotros vamos a decir sí, pero los mandamientos, las ordenanzas vamos a ver únicamente en el Antiguo Testamento, y no es así porque también en el Nuevo Testamento nosotros vamos a tener ordenanzas de nuestro Señor Jesús. Amén. Mandamientos que nos dejó el Señor Jesús para nosotros. Y vamos, con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar esta clase
que es muy buena para nuestras vidas. Amén. Y vamos a ver cuáles son las ordenanzas que el Señor Jesús nos dejó, una de las cuales es la que ustedes que están allí del otro lado, que van a hacer después de terminar este discipulado, y cuando haya la oportunidad va a ser el bautismo, amén, que es algo tan maravilloso para nuestras vidas y es una de las ordenanzas que el Señor Jesús dejó para nuestras vidas, amén. Y bautismo, nosotros en la clase 17, cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, la palabra bautismo quería decir inmersión, amén. Pero este bautismo va a ser el bautismo en aguas, que también quiere decir lo mismo, significa inmersión, amén. Es la ordenanza que dejó el Señor Jesús y este bautismo va a ser en agua. Y cuando usted se bautiza, cuando nosotros somos bautizados en agua, es una demostración pública de todos aquellos creyentes, amén, que Él va a demostrar allí que Él murió para el mundo y está asumiendo una nueva vida en Cristo Jesús, amén. Después de ser bautizado, Él va a tener una nueva vida en Cristo Jesús y va a ser una demostración pública, amén. Va a ser una simbología que allí Él está dejando este mundo y está siguiendo a Cristo, amén. Nosotros vamos a ver en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde el apóstol Pablo allí él va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya el creyente pasa a ser una nueva criatura. Amén. Pasamos a vivir para Cristo. Es una ordenanza que el Señor Jesús nos dejó, allí donde nosotros leímos en San Mateo 28, 19. Él va a decir: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El id es una ordenanza del Señor Jesús. Amén. Es un mandamiento que el Señor Jesús nos dejó. Muy bien. Aquel que se bautiza y sale nuevamente va a ser una nueva criatura. Va a ser un simbolismo que dejó este mundo y va a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a ver que a pesar que el cristianismo no es una religión ritualista, pero va a poseer estas dos ordenanzas divinas, amén, que una va a ser el bautismo en aguas y la otra ordenanza va a ser la Santa Cena del Señor, amén. Son estas dos ceremonias muy importantes para nuestras vidas, para todo creyente, que el Señor Jesús nos dejó. El bautismo en agua identifica el creyente con Cristo, amén. Él va a tener una identificación con el Señor Jesús. Todo aquel que se bautiza porque pasa a querer identificarse con Cristo. Amén. Y esto se va a dividir en tres partes. ¿En qué se va a identificar? Va a ser primeramente en la muerte del Señor Jesús. Todo aquel que se bautiza, él va a identificarse. Cuando él desciende en las aguas del bautismo, él va a declarar públicamente, como bien dijimos antes, que él murió para este mundo, amén, y va a reconocer que Cristo, y vamos a declarar que Cristo públicamente, amén, allí Cristo murió en nuestro lugar y nosotros reconocemos esta posición, amén. Cristo murió en la cruz del Calvario cuando nosotros era ese nuestro lugar, amén. Él murió por nuestras culpas, por nuestros pecados, y Él tomó nuestro lugar, y cuando nosotros nos sumergimos en aguas, nosotros vamos a reconocer públicamente que Cristo murió por nosotros. Amén. Eso era nuestro lugar. Nosotros merecíamos la cruz, amén, pero Cristo tomó nuestro lugar. En su muerte vamos a hacer esta confesión de fe, amén. Es
una declaración de fe y de arrepentimiento. Si nosotros no tenemos fe y arrepentimiento, de nada nos serviría el bautismo. Amén, porque primeramente dice que el que creyere y fuere bautizado, primeramente es creer, primeramente es aceptar al Señor Jesús por fe y luego viene el bautismo. Es una declaración de fe que todo creyente va a hacer. Amén. En su muerte vamos a identificarnos. Él murió por nosotros. Vamos a ver en Romanos 3, allí el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 3. El versículo 3 al 5 va a decir: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 8 va a decir: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Así que cuando nosotros nos bautizamos, estamos reconociendo que fuimos allí también sepultados con Cristo. Amén. Todo creyente que se sumerge en el agua, él va a identificarse con su muerte al descender a las aguas. Amén. Simbólicamente, él se une al sepultamiento juntamente con Jesús. Amén. Como dice aquí en el versículo 3 del capítulo 6 de Romanos, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Es una simbología allí cuando usted desciende las aguas, que usted también va a ser sepultado con Cristo. Amén. No solamente esto, sino que también en la resurrección, en el momento cuando usted se levanta de las aguas bautismales, va a simbolizar que también usted resucitó con Cristo. Amén. Mire qué lindo es bautizarse. Amén. Cuando nosotros estudiamos esta lección, era tan lindo que nosotros ya nos queríamos bautizar otra vez. Amén. Queríamos bautizarnos juntamente con ustedes. Cuando usted se levanta de las aguas, usted va a resucitar también con Cristo. Amén. Es un símbolo que el Señor Jesús escogió para identificarnos en su gloriosa resurrección. Amén. Es una simbología que nosotros vamos a identificarnos con el Señor Jesús. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 12 también nos va a decir: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Vamos a ser sepultados con Cristo, pero también creemos que somos resucitados con Él. Amén. Es algo tan lindo para nuestras vidas. Amén. Es una experiencia muy linda y vamos a experimentar en sí mismo la resurrección también allí con Cristo. Amén. El versículo 4 y el versículo 5 del capítulo 6 también va a decir: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Nosotros, después del bautismo, vamos a andar en vida nueva. Vamos a morir para este mundo y vamos a pasar a vivir para Cristo. El apóstol Pablo va a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted va a entregar su corazón completamente por Cristo. Amén. Ya usted no va a tomar las decisiones, usted no va a hacer su voluntad, sino que el Espíritu Santo va a tomar posesión de su corazón y usted va a hacer la voluntad de Dios. Amén. Usted va a ser dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Es algo muy lindo para nosotros. Muy bien. Es algo tan importante que a través del bautismo el creyente pasa a formar parte de la membresía
de la iglesia. Amén. El creyente acepta al Señor Jesús, Él es salvo, Él se bautiza para formar parte de la comunidad de la iglesia, parte de ser miembro de la iglesia. Amén. Va a pasar a ser parte, formar parte de esta familia maravillosa que es la iglesia del Señor Jesús. Amén. Va a pasar, se torna un miembro efectivo de la iglesia local. Amén. Usted va a ser un cristiano de la Asamblea de Dios en la ciudad de Alejandro Corr. Amén. Usted cuando va a visitar otra filial, usted va a tener una carta de recomendación por nuestro pastor que usted es miembro de esta iglesia, que usted forma parte y usted va a ser identificado como miembro de la iglesia Asamblea de Dios en Alejandro Corr. Muy bien. Usted se torna miembro de la iglesia local. Amén. A pesar, nosotros vamos a ver aquí que el bautismo no salva. Amén. El bautismo, nosotros somos bautizados no para ser salvos, sino que ya fuimos salvos. Es por eso que nos bautizamos. Amén. Porque va a decir la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Así que el que creyó en el Señor Jesús, él ya es salvo, y el bautismo es una simbología que es muy importante también para nuestras vidas. Amén. No es de menor valor el bautismo, sino que es muy importante para todo aquel que recibe al Señor Jesús en su vida. Amén. No es para salvación. Amén. Es para identificarse con Cristo, es para ser miembro de la iglesia del Señor, es para participar de la Santa Cena, participar de la comunión con los hermanos y estar activamente en la iglesia del Señor. Amén. Es algo muy maravilloso para estar en comunión con Cristo y para estar en comunión con la iglesia del Señor. Amén. El bautismo no es para ser salvos. Amén. Nosotros cuando estábamos haciendo este discipulado, nuestra esposa nos decía que pensaba que cuando se sumergía al agua, amén, y cuando salía del agua iba a hacer algo diferente, amén, algo iba a cambiar en su vida, pero se sumergió y salió y siguió siendo de la misma manera, amén. Va a ser una simbología, es algo muy lindo, es algo, cuando nosotros nos bautizamos fue algo, una experiencia muy hermosa y es lo que ustedes luego irán a hacer, amén, van a experimentar este regalo, esta ordenanza que el Señor Jesús nos dejó para nuestras vidas. Muy bien, el bautismo no salva, amén, sino que nosotros somos bautizados porque ya fuimos salvos y vamos, amén, estar teniendo una nueva vida en Cristo Jesús. Los que van a ser salvos, ellos deben dar frutos de una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Ellos tienen que tener algo diferente. Los que creyeron en el Señor Jesús, tiene que haber un cambio en la vida de todo cristiano. Amén. Él tiene que demostrar el interés por ser cristiano. Él tiene que dar frutos. Él tiene que ser diferente. Él tiene que tener ganas de estar siempre en la iglesia. Él tiene que estar activamente en la iglesia del Señor. Amén. Va a ser demostrado. Nosotros cuando pedimos a nuestro pastor para bautizar, nosotros queríamos estar en la iglesia, queríamos participar, queríamos tomar la Santa Cena con los hermanos. Amén. Queríamos formar cuando mirábamos que la iglesia cenaba, nosotros también queríamos ser partícipes, amén, de esta ordenanza tan maravillosa que el Señor Jesús dejó. Amén. Nosotros queríamos formar parte de esta familia. Y todo aquel que acepta al Señor Jesús, él tiene que demostrar, él tiene que dar fruto. Él tiene que tener una vida nueva, amén. Él tiene que tener ganas de tener un cambio totalmente en su vida. Amén. Aquí nos va a dar una lista que él ya va a dejar las prácticas de este mundo, y aquí nos va a dar una lista que tiene que dejar cines, amén, va a tener que tener un cambio. El primero en la lista es cines, bailes, amén, que son prácticas mundanas que no practica aquel que aceptó a Cristo, que es un nuevo cristiano. Juegos, amén, juegos mundanos, bebidas alcohólicas, cigarrillos,
maquillaje, ropa indecorosa. Amén. Nuestro pastor justamente ahora en los cultos de doctrina nos está hablando de las ropas indecorosas. Amén. Una enseñanza muy linda para nuestras vidas. Muy bien. Aquel que va a ser bautizado ya tiene que tener una vida cambiada. Amén. Él tiene que dejar todas estas prácticas mundanas para luego allí pasar al bautismo. Amén. El bautismo nos salva. Nosotros ya dijimos que creer en el Señor Jesús es lo que salva. Amén. Luego de ser bautizado, esta persona va a tener que demostrar estos cambios en su vida. Amén. Muy bien. Aquí nos va a decir que los 3 versículos más importantes de la Biblia, amén, allí no se va a tratar del bautismo, no va a hablar del bautismo. Y el primer versículo de los 3 es San Juan 3:16, que nosotros conocemos de memoria, que es el texto áureo de la Biblia. Amén. Que Dios dio a su Hijo para todo que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trata de creer en el Hijo de Dios. Amén. En el capítulo 5 de San Juan también, versículo 24, va a decir: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Y en Hechos, capítulo 4, versículos 12, va a decir que no hay otro nombre debajo del cielo dado al hombre en que el hombre pueda ser salvo. Se trata de creer en el nombre de Jesús y esta persona es salva. Amén. Pero el bautismo es muy importante por muchas razones, por varias razones. Amén. Muchos van a decir, pero no hay necesidad de bautizarse porque yo también voy a ser salvo. Y entonces, ¿por qué tendría que bautizarme? Amén. Van a tomar como excusa, pero no hay excusa porque el bautismo es muy importante, es bíblico. Primeramente, es bíblico y esta iglesia practica la palabra del Señor. Esta iglesia acata las ordenanzas que dejó el Señor Jesús para nuestras vidas. Amén. Así que es muy importante y extremadamente el bautismo, amén, que el Señor Jesús nos dejó como ordenanza. El primer ejemplo que nos va a dar aquí fue el ejemplo que demostró el Señor Jesús. Allí en el Jordán, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿quién se fue a bautizar? Fue Jesús. Amén. Nosotros siempre hicimos la pregunta de qué Jesús tenía que arrepentirse. ¿Por qué Jesús tenía que sumergirse allí en las aguas? Pero Él hizo todo esto para darnos el ejemplo a nosotros. Amén. Porque Jesús no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse, pero Él fue allí para cumplir la ley. Amén. Nosotros vamos a ver eso en San Mateo capítulo 3, 13 al 16. No vamos a leer porque el tiempo no nos va a alcanzar, el tiempo corre. Pero allí el Señor Jesús primeramente, Él nos da el ejemplo. Por eso es muy importante que nosotros también cumplamos con esta ordenanza. Amén. Nosotros cuando nos bautizamos nos poníamos muy contentos el día del bautismo porque yo decía, yo estoy haciendo lo mismo que Cristo hizo una vez allí en el río Jordán. Era tan lindo, amén, y nos traía memoria lo que Cristo había hecho, yo también estaba haciendo cuando estaba siendo bautizado. Así es muy importante que usted se bautice por eso, porque Jesús nos dejó el ejemplo. Segunda importancia, la orden de Jesús. Jesús dejó este mandato. Amén. Allí vamos a ver donde nosotros leímos. Y capítulo 28 de San Mateo, versículo 19, Él va a decir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id es una ordenanza, es un mandamiento del Señor Jesús.
Amén. Para que todos aquellos que creyeran en el Evangelio, allí también en San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, también es una ordenanza para todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, dice el versículo 16. Amén. Es un mandamiento que el Señor Jesús dejó y esta iglesia hoy practica tal mandamiento. Amén. A pesar que los tiempos pasaron, los siglos pasaron, la iglesia del Señor aún sigue haciendo esta práctica. Amén. Porque el Señor Jesús mandó, porque el Señor Jesús ordenó y esta iglesia acata sus mandamientos. Amén. El ejemplo también de la iglesia primitiva. Amén. En el día del Pentecostés, cuando el apóstol Pedro allí predicó y aquella gente escuchó el mensaje del apóstol Pedro, la iglesia allí empezó a tomar el hábito del bautismo. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así va a decir la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra, amén, los que creyeron en el Señor Jesús, fueron bautizados y se añadieron aquel día. Amén. El bautismo es para que también el creyente se añada a la iglesia del Señor y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire el bautismo que hubo allí en la iglesia primitiva en la prédica del apóstol Pedro. 3,000 personas se bautizaron. Un montón de gente, ¿verdad? Pero todos aquellos que creyeron, los que no creyeron no fueron bautizados, pero los que creyeron y fueron añadidas en aquel día fueron como 3,000 personas. Entonces también la iglesia primitiva empezó a tomar estos hábitos y el bautismo, amén, de sus miembros allí. El cuarto fundamento del bautismo es el verdadero factor del crecimiento de la iglesia, amén. Todos aquellos que son bautizados en agua apunta al crecimiento de la iglesia, amén. Se trata que allí es añadido un soldado más en la iglesia de Cristo, amén. Y aquí nos va a dar varios motivos. También la finalidad del bautismo va a ser y tiene como finalidad, como enlace también a un nuevo convertido, que ya dijimos que es añadido a la iglesia, y procede, amén, es una forma legal y una forma bíblica por cual el creyente se vuelve miembro de la iglesia local. Amén. Va a ser una manera legal que usted está haciendo. Amén. Va a ser un parámetro bíblico y ahí usted se forma miembro de la iglesia local. Amén. Muy bien. La fórmula del bautismo, también aquí nosotros vamos a ver que donde la palabra del Señor allí nos dice en capítulo 28, versículo 19, encontramos la fórmula del bautismo, amén, donde dice la palabra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, donde nosotros también aprendimos las lecciones pasadas, si mal no me acuerdo, en la lección número 18, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un momento maravilloso allí porque un vil pecador pasa allí a tener el pleno perdón y pasa a ser identificado con la Santísima Trinidad, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ser allí identificados con la Santísima Trinidad. Muy bien, el bautismo salva. Ya dijimos que el bautismo no salva. Amén. El bautismo es la confirmación de fe públicamente. Amén. Pero el bautismo no es para salvación. Muchas iglesias por ahí afuera enseñan esto. Amén. Ni bien aceptan al Señor Jesús y ya están bautizando. No es una forma legal, no es una manera. Amén. Porque el creyente tiene que tener conocimiento del Señor Jesús, tiene que hacer un discipulado como ustedes están haciendo. Amén. Muchas personas que llegaron a nuestra iglesia, que tuvieron el discipulado, vinieron de otra iglesia, muchas van a decir, yo quiero bautizarme otra vez, porque nunca tuvieron conocimiento de la palabra
del Señor Jesús. Amén. Y muchos están bautizándose, amén, de una forma errónea, pensando que el bautismo en aguas va a ser para salvación. Pero el bautismo en aguas no es para salvación. Muy bien, el bautismo nos salva. Amén. Nosotros vamos a ver y tener un mayor ejemplo de aquel malhechor, de aquel ladrón que estaba al lado del Señor Jesús. Amén, el mayor ejemplo. ¿Él fue bautizado? No, no fue bautizado, ¿verdad? Solamente allí él se arrepintió, él pidió al Señor Jesús que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Que ni bien estaría en el reino, él estaría con el Señor Jesús. Aquel malhechor, él se bautizó, no. ¿Pasó por aguas? No, no tuvo oportunidad de pasar por aguas, pero creyó en el Señor Jesús y fue salvo. Amén. Vamos a ver que también muchas personas hoy en día que están enfermos, muy enfermos ya para partir, y es predicado también el Evangelio del Señor Jesús, no tienen oportunidades de bautizarse, pero son salvas. Amén. Una persona que está muy enferma, está en una cama de un hospital postrado, amén, acepta al Señor Jesús, usted no va a llevar una pileta, no va a hacer todo un agua allí para que se bautice por ahí y lo termina aún matando, ¿no? Esta persona, pero no pueden ser bautizados, pero creen en el mensaje del Señor, creen en la palabra del Señor, creen en el Señor Jesús y esta persona pasa a ser salva. Así que el bautismo no es para ser salvo. Pero tampoco no es una excusa para aquellos que pueden bautizarse y no lo hacen, no toman esta decisión, no tienen el incentivo, no tienen ganas de bautizarse. Amén. Están muchos tiempos en la iglesia y por X motivos, sea por cualquier motivo, no quieren bautizarse. Amén. Están en la iglesia siempre y no pasan a ser miembros, no pasan a involucrarse en la iglesia del Señor Jesús. Amén. Y están mucho tiempo en la iglesia y no quieren bautizarse. Amén. No es una excusa para esto. Amén. Muy bien. El bautismo nos salva. Aquí también nos va a enseñar que muchos van a bautizarse por aspersión, pero nosotros no tenemos esta costumbre. Otras iglesias cristianas, inclusive, yo creo que la presbiteriana, bautizan por aspersión, pero no es el ejemplo, la ordenanza bíblica de la palabra del Señor. Amén. La aspersión va a ser la persona salpicada y nosotros vamos a, como nosotros aprendimos, la palabra bautismo quiere decir inmersión, que va a ser sepultada, amén, completamente con Cristo. Es bíblico el bautismo en inmersión en agua, no en aspersión. Muy bien. ¿Por qué esta iglesia no bautiza niños? Amén. Nosotros sabemos que la iglesia allá afuera en el mundo bautizan niños. Esta iglesia no bautiza niños porque no tienen una conciencia, amén, de pecado. Porque no tienen, el niño no tienen, nosotros vemos aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Un niño, él no tiene una plena y una total conciencia. ¿Qué edad promedio tiene la iglesia para que una persona sea bautizado? Más o menos cuando comienza a tener conocimiento a los 12 años. También es una manera bíblica, amén. Más o menos cuando una persona pasa a ser adolescente, pasa a tener conciencia y tiene conocimiento y pasa a creer completamente en la persona del Señor Jesús, pasa a ser, no hay una edad, amén. Nosotros vamos a ver que también muchas personas se bautizaron antes de los 12 años porque ya tenían una total certeza y amaban a la persona de Jesús y tenían un cambio totalmente en su vida. Y estas personas nosotros sabemos que fueron bautizadas aproximadamente con 10 años. No hay una edad, amén, pero una edad calculada más o menos es a los 12 años. No hay una regla o una edad. Muy bien, esta iglesia no bautiza niños, amén. Creyentes bautizados en otras denominaciones, esta iglesia acepta, sí, esta iglesia acepta como las personas que son bautizadas en inmersión por aguas. Amén. Cuando la persona viene de otra iglesia y viene a esta iglesia lo acepta por aclamación. Muy bien, a no ser que venga de una secta herética o que venga de iglesia que no se conoce, no es recibido, pero esta iglesia sí acepta todos aquellos que vienen de otra
denominación. Amén. Va a ser aceptada y allí en los cultos administrativos, y aquí nos dice por indicación de un ministro evangélico y de 2 testigos. Amén. Esta iglesia va a recibir a aquellos que vienen de otra denominación. Muy bien, el tiempo no nos alcanza. La otra ordenanza que el Señor Jesús nos dejó es la Santa Cena. La Santa Cena del Señor, que esta iglesia tiene la costumbre, la buena costumbre de participar todos los meses, de hacer todos los meses la Santa Cena del Señor. Amén, que es algo muy lindo, pero aquellos que no son bautizados, que no son miembros, no van a poder de participar de la Santa Cena del Señor. ¿Quiénes participan de la Santa Cena del Señor? Todos aquellos que son miembros, que están en comunión con Dios y en comunión con la iglesia. Amén. ¿Qué es la Santa Cena del Señor? Nosotros vamos a ver que allí el Señor Jesús, Él comenzó con el bautismo y Él va a terminar con la Santa Cena del Señor. Él comienza con el bautismo en San Mateo capítulo 3 versículo 16, el tiempo ya no nos alcanza, y va a terminar con la Santa Cena en Marcos capítulo 14 del 12 al 26. Amén. Es bueno que allí después usted lea en su casa. Y nosotros vamos a ver aquí que la Santa Cena es allí que el Señor Jesús nos deja, amén, que cada vez que nosotros participamos, el Señor Jesús va a decir, haced esto en memoria de mí. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena del Señor, nosotros vamos a hacer en memoria del Señor Jesús, en memoria del sacrificio que Él se entregó en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nosotros, así que todos los meses nosotros no tenemos que hacer una vez cada mes y acordarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros debemos acordarnos todos los días, ¿verdad? Pero la Santa Cena del Señor es eso, para traer en memoria de lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Amén. Que Él murió en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre y pagó el precio por nuestras vidas. Amén. Muy bien. El creyente es bautizado, él pasa a ser miembro y va a participar de la Santa Cena del Señor. Amén. Allí nosotros vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23. 1 Corintios capítulo 11. Amén. Que cada vez que participamos de la Santa Cena, este texto es leído. Versículo 23 va a decir así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo repartió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Es un mandamiento del Señor Jesús, es una ordenanza para cada vez que lo hacemos en memoria del Señor Jesús. Amén. Asimismo también dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cada vez que nosotros vamos a participar de la Santa Cena del Señor, cada vez que nosotros vamos a hacer esta práctica, nosotros estamos recordando la muerte del Señor Jesús. Amén. ¿Qué nos va a traer la Santa Cena del Señor? Amén. Nosotros, como bien dijimos, va a ser algo que nosotros recordamos en recordatorio del Señor Jesús, y todas las veces que nosotros celebramos y lo hacemos y tomamos la Santa Cena, también va a ser mirando al Calvario. Amén. Donde el Señor Jesús pagó el precio, allí en 1 Corintios 11, 26, donde nosotros recién leímos. También va a ser una mirada introspectiva. Amén. Debemos mirar nuestro interior y saber qué valor estamos dando a su sacrificio.
Amén. Nosotros cuando participamos de la Santa Cena es algo serio, es algo sagrado. Nosotros debemos mirar para dentro de nosotros. Amén. Si estamos en condiciones de participar, si estamos verdaderamente en comunión con Dios. Amén. Muchos participan de este recordatorio, de esta práctica maravillosa, y toman como una costumbre, amén, toman porque participan y una costumbre más. No es así. La Santa Cena, cada vez que nosotros participamos, debemos mirar para dentro nuestro y a ver si nosotros estamos en condiciones de participar de esta ceremonia, amén, que es muy maravillosa para nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros debemos mirar para nosotros mismos. Amén. Usted va a decir, bueno, yo voy a bautizarme y bueno, ya voy a poder participar de la Santa Cena, voy a ser un miembro más. Sí, pero es algo serio, es algo sagrado. Amén. Por eso nosotros cada vez que participemos de la Santa Cena va a ser en memoria de Jesús y tenemos que mirar para dentro de nosotros mismos si nosotros estamos en pecado o si tenemos una vida que agrada a Dios. Amén. Muy bien, mirada con expectativa. Va a decir que la Santa Cena también nos trae esperanza. Amén. Cada vez que participamos de la Santa Cena, nos trae esperanza a nuestros corazones. Amén. Cada vez que participamos de ella, nosotros vamos a acordarnos de aquel momento glorioso. Amén. Que cenaremos un día en las bodas del Cordero. El Señor Jesús, cuando cenó, Él mismo dijo que ya no iba a participar más de la Santa Cena, sino que participaríamos en la Santa Cena con el Señor en los cielos. Así que la Santa Cena también nos trae esperanza. Cada vez que nosotros hacemos estas prácticas, estas ordenanzas, nosotros tenemos esperanza que cenaremos un día con Cristo en los cielos. Mire qué enseñanza tan maravillosa. Mire qué bueno lo que usted está haciendo en bautizarse, amén, en formar parte de esta iglesia, en participar de esta ceremonia, de estos cultos maravillosos que el Señor nos dejó como ordenanza. Amén. Es tan lindo, es tan maravilloso que muchos no dan importancia, que muchos no toman esta decisión de bautizarse. Amén. De formar miembros de la iglesia del Señor, de participar, y usted lo está haciendo. Amén. Usted lo está haciendo, usted aceptó al Señor Jesús, usted tiene estos mandatos bíblicos que usted está aceptando y usted va a formar parte de esta iglesia. No solamente aquí de esta iglesia en la tierra, sino que también en la iglesia celestial. Y un día nosotros cenaremos con el Señor Jesús en los cielos. Amén. Yo paso a recordar que el día que nosotros pasamos aquí enfrente para hacer nuestra demostración de fe a la iglesia públicamente, cuando nos tocó, nosotros sentimos en nuestro corazón algo glorioso, algo fuerte, que en aquel momento yo no puedo explicar con simples palabras, pero el pastor nos preguntó por qué nosotros queríamos bautizarnos, y yo pasé a decir, porque yo encontré mi familia. Amén. Porque yo encontré mi familia, y si el Señor Jesús, que es el dueño de esta familia, viniere a buscar esta familia, esta iglesia, yo quiero subir con esta familia. Amén. Así que usted va a pasar a formar parte de esta familia, y no quede triste. Igual si aún no se bautizó y Jesús viniera antes, usted va a subir con él. Quédese tranquilo. Amén. Que no es por que usted se bautice que va a subir con él, sino que usted ya creyó, pero usted está tomando una decisión correcta. Amén. Yo agradezco por la oportunidad. El tiempo ya se nos fue. Vamos a orar para terminar esta clase. Yo agradezco a nuestro pastor una vez más. Yo creo que es el último video de esta lección. No sé si nuestro pastor va a seguir con otra, pero fue de mucha importancia para nuestras vidas. Yo pasé a aprender un montón con esta lección. No solamente ustedes son los discípulos, sino que yo también soy un discípulo del Señor Jesús, y yo también aprendo cada día. Amén. Y fue de mucha bendición para nuestras vidas esta lección. Vamos a estar orando para terminar en el nombre de Jesús. Padre bendito, Dios de toda gloria, te damos gracias por esta clase, por tu palabra, mi Dios, y que podamos poner por obra. Te agradecemos, oh Dios, y te pedimos, Señor, que nos guardes, y todos aquellos, Señor, que están tomando esta decisión de bautizarse, que puedan llevar a cabo, Señor. Aumenta su fe, aumenta su convicción. Gracias te damos, Señor Jesús. Ayúdanos ahora y siempre en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
Dios bendiga a cada uno en el nombre del Señor Jesús.